Mi nombre es Nora Bennett. Tengo 29 años. Y para cuando mi hermana tildó mi invento de ridículo durante la cena, yo ya había pasado 3 años construyéndolo en silencio. Ella me dedicó esa sonrisa fría y pulcra, al otro lado de la mesa de mi madre, como si ya hubiera ganado algo por lo que yo ni siquiera había aceptado competir. Luego inclinó la cabeza y dijo: nadie va a comprar tu ridículo invento. Deja de avergonzarte y quédate con tu trabajo de oficina. Mi primo se rió antes de que yo pudiera levantar la cuchara. El sonido recorrió la mesa más rápido que la cesta del pan, rápido, cruel y familiar. No discutí. No me defendí. No solté ninguna frase ingeniosa para impactar a todos y ganarme su respeto. Simplemente seguí comiendo mi sopa, porque a veces el silencio es lo único que impide a una persona decir algo de lo que se arrepentirá, antes de que llegue el verdadero final. Lo que nadie en esa mesa sabía era que mi supuesta invención ridícula ya había superado 2 brutales programas piloto, una revisión de seguridad corporativa y una semana de negociaciones que apenas me habían dejado dormir. Creían que yo seguía jugando a las fantasías en mi apartamento, después del trabajo, persiguiendo un sueño entre hojas de cálculo y café recalentado. Creían que era lo suficientemente frágil como para romperme con unas pocas risas. Creían que la cena era el escenario donde ellos podían definirme. No lo fue porque a la mañana siguiente, cuando la adquisición salió en las noticias, mi teléfono empezó a explotar con llamadas, mensajes de texto y disculpas que llegaron demasiado tarde para importar. Antes de que te cuente exactamente lo que pasó en aquella mesa y por qué me mantuve tan tranquila mientras se reían, dime esto. ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Realmente quiero ver hasta dónde llega esta historia. 3 años antes, todavía trabajaba en un puesto estable de operaciones, en una empresa de logística de tamaño medio en Chicago. El tipo de trabajo que todos en mi familia respetaban, porque venía con un salario, seguro médico y ningún riesgo visible. Sobre el papel, me iba bien. En la vida real, pasaba mi hora de almuerzo esbozando ideas de productos en el reverso de informes impresos y mis noches obsesionada con un problema que no podía dejar de lado. Las pequeñas empresas estaban siendo golpeadas por fallas de seguridad de las que no podían permitirse recuperar. Cada artículo que leía se centraba en empresas masivas, sistemas a nivel empresarial y herramientas caras. Mientras tanto, los equipos más pequeños se veían obligados a armar contraseñas obsoletas, sistemas torpes de doble factor y dispositivos de empleados sin seguridad. Quería construir algo lo suficientemente simple para que los dueños de negocios comunes lo usaran, y lo suficientemente fuerte como para importar cuando las cosas salieran mal. Esa idea se convirtió en la primera versión fea de mi invento. Un dispositivo compacto de autenticación y acceso de emergencia, emparejado con un panel de control ligero que permite a los equipos pequeños asegurar cuentas críticas, gestionar el acceso rápidamente y recuperarse durante un ataque, sin necesidad de un departamento de IT gigante. Mi primer prototipo parecía algo ensamblado durante un apagón. El segundo se sobrecalentó. El tercero casi borra mis propios archivos. Seguí adelante. La parte más difícil no era el trabajo, eran las personas que me sonreían, mientras trataban silenciosamente mi ambición como una fase. Mi hermana menor, Ava, siempre había sido la pulcra de la familia. Se vestía mejor, hablaba más rápido y sabía cómo poner una habitación a su favor, antes de que nadie más se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Trabajaba en estrategia de marca, amaba las apariencias pulcras y trataba la incertidumbre como una debilidad moral. Si algo no estaba ya validado por el nombre de una empresa, un título o una oficina de lujo, ella asumía que no era real. Nuestro primo Tyler era peor de una manera más obvia. Era uno de esos hombres que se reían temprano y fuerte, para que nadie notara que no tenía nada inteligente que decir. Una vez que supo que pasaba las tardes construyendo hardware y software después de mi trabajo diario, me convirtió en el chiste de la familia. Aquí viene Silicon Valley, decía él. Aunque vivía en un apartamento de una habitación, con encimeras desconchadas y un escritorio plegable arrinconado junto a mi cama, resopla al principio intenté explicar mi invento con cuidado, pensando que la claridad me ganaría el respeto. Ese fue mi error. Cuanto más detalladamente lo describía, más actuaban como si estuviera dando una charla TED a gente que había venido por puré de patatas. Redujeron cada noche de desvelo a un pasatiempo,
cada contratiempo a una prueba de que estaba siendo poco realista, y cada pequeña victoria a suerte que aún no se había dado cuenta de que se suponía que debía desaparecer. Mis padres no eran crueles, pero eran personas cansadas que habían trabajado duro por la estabilidad, y el miedo moldeaba su lenguaje más de lo que admitían. Mi madre diría, simplemente no quiero que te decepciones. Mi padre diría, eres lo suficientemente inteligente como para no jugarte tu futuro. Ninguna frase sonaba odiosa, pero ambas hacían que el fracaso pareciera una expectativa familiar en la que se suponía que debía encajar. Luego llegó el momento que cambió la forma en que los entendía a todos. Me había tomado 2 días de vacaciones para ejecutar un programa piloto en vivo con una firma de contabilidad local. Funcionó. No a la perfección, no por arte de magia, pero lo suficientemente bien como para que el socio gerente me dijera, con verdadera sorpresa, que mi sistema resolvía un problema que su equipo había estado ignorando, porque cualquier otra solución era demasiado cara o demasiado complicada. Estaba radiante esa noche. Debería haberme guardado la noticia para mí. En cambio, llevé postre a la cena familiar y cometí el error de llegar esperanzada. Compartí que una empresa real había probado mi invento. Dije que querían otra reunión. Dije, quizás, solo quizás, estaba en algo más grande que un proyecto secundario. Ava ni siquiera me dejó terminar. Se recostó, esbozó esa pequeña sonrisa afilada suya, y preguntó si este era el mismo invento por el que perdía el sueño, en lugar de centrarse en una trayectoria profesional adulta normal. Tyler se rió. Mi tía hizo una mueca. Alguien hizo una broma sobre que yo terminaría en un reality show para inventores fallidos. Todos siguieron adelante antes de que yo pudiera decidir si defenderme o levantarme e irme. Recuerdo estar de pie en la cocina después enjuagando un plato que no necesitaba ser enjuagado, mirando el grifo como si me hubiera insultado personalmente. Esa fue la noche en que algo en mí se endureció. No en amargura, sino en privacidad. Después de resopla eso, dejé de llevar mis sueños a habitaciones que ya habían decidido que eran entretenimiento. El año siguiente fue el más solitario que jamás había vivido y también el más decisivo. Mantení mi trabajo de oficina durante el día y construí la empresa que eventualmente se convertiría en la Techcore por la noche. La nombré así por la idea de que la seguridad debe mantenerse cuando todo lo demás cede. Comenzó conmigo una estación de soldadura alquilada, una pila de unidades de prueba, y una amiga de la universidad llamada Priya, quien accedió a ayudar con la interfaz a cambio de café, comida para llevar a altas horas de la noche y una pequeña parte de capital que rezaba, algún día significaría algo. Pasamos los fines de semana probando escenarios de fallos como si nuestras vidas dependieran de ellos. Dispositivo perdido, acceso de administrador conseguido con phishing, empleado bloqueado, simulacro de recuperación de ransomware. Cada debilidad en el sistema me avergonzaba. Pero la vergüenza era útil cuando aún eras lo suficientemente pequeño como para arreglar las cosas, antes de que el mercado te castigara públicamente. Después de 6 meses, tenía algo que podía presentar sin disculparme cada 2 minutos. Después de 9, tenía 3 clientes piloto de pago. Después de 11, tomé la aterradora decisión de reducir mis gastos al máximo y pasar a trabajar a tiempo parcial en mi empleo diurno. Se lo dije a mis padres solo después de que el papeleo estuviera firmado, porque sabía exactamente cuál sería la reacción. Mi padre se quedó en silencio como hacía cuando creía que el silencio podía prevenir un desastre. Mi madre preguntó si tenía un plan de respaldo. Ava se enteró por el chat de grupo familiar y envió un mensaje tan pulcro que casi parecía de apoyo. Orgullosa de que sigas tu pasión. Solo recuerda que la confianza no paga el alquiler. Tyler reaccionó con emojis de risa. Silencié la conversación y volví al trabajo, pero el progreso nunca llega en línea recta. El primer inversor al que le presenté el proyecto me dijo que mi producto era interesante, pero no lo suficientemente emocionante para una escala de riesgo. El segundo dijo que el hardware me hacía poco atractiva. El tercero pareció interesado, hasta que supo que yo no era una fundadora recurrente con la red de Stanford y un asesor famoso asociado a mi nombre. Un hombre incluso sonrió durante mi demostración y dijo, eres claramente competente, pero esto parece un negocio de estilo de vida.
Salí de esa reunión y me senté en un estacionamiento subterráneo durante 20 minutos, mirando fijamente el volante, preguntándome de cuántas maneras el mundo podía decirle a una mujer que era lo suficientemente seria para trabajar, pero no lo suficiente para ganar. Luego llegó el error que casi me rompe. Un bloguero regional de ciberseguridad mencionó mis resultados piloto en un artículo resumen. No fue una gran característica, pero fue la primera vez que extraños discutían mi invento como un producto real, en lugar de una obsesión privada. Estuve orgullosa durante exactamente 4 horas. Luego Tyler envió el enlace al chat de grupo familiar con la leyenda: «Mira, Nora es famosa ahora. Que alguien avise a Shark Tank». Ava respondió: «Ojalá se acuerde de nosotros cuando el imperio se derrumbe». Un primo con el que apenas hablaba le hizo una captura de pantalla y la publicó en sus historias de Instagram con pegatinas de risas. Por la tarde, uno de los propietarios de pequeñas empresas, que consideraba un piloto, me envió un correo electrónico para decirme que no quería drama asociado a un proveedor de seguridad. Esa fue la primera vez que comprendí que el ridículo de la familia no siempre se quedaba en la familia. A veces se desbordaba y contaminaba lo que estabas construyendo. Lloré esa noche no porque sus chistes fueran originales, sino porque se habían convertido en un riesgo operativo. Luego me limpié la cara, llamé a Priya, y le dije que necesitábamos ser más astutas, más silenciosas y más difíciles de ignorar. Reelaboramos los materiales del producto, pulimos la marca, fortalecimos el flujo de trabajo de recuperación y cambiamos la forma en que posicionábamos la empresa. Dejé de decir invento en las salas de inversores, porque la gente oía pasatiempo cuando las mujeres decían invento. Dije plataforma de continuidad de seguridad con una capa física de conmutación por error de autenticación. Mismo producto, diferente respuesta al prejuicio. Funcionó lentamente, no hermosamente, no todo a la vez, pero lo suficiente como para mantenerme en movimiento. Lo que me mantuvo en marcha no fue la venganza, al menos no al principio. Fue la terrible claridad que vino de darme cuenta de lo fácil que era para otras personas definir tus límites, si les ofrecías pruebas incompletas. Así que dejé de explicar. Dejé de buscar permiso. Dejé de anunciar lo que iba a hacer. Construí en privado y dejé que los resultados hablaran en lugares donde la risa no podía pasar por juicio. La ironía es que una vez que me retiré, todos asumieron que finalmente había vuelto en mis cabales. Ava tomó mi silencio como una rendición. Tyler dejó de bromear porque pensó que la broma había muerto. No tenía ni idea de que el silencio puede ser el sonido más ajetreado del mundo, cuando alguien está construyendo lo que eventualmente cambiará la situación. El punto de inflexión llegó del lugar menos glamoroso imaginable. Una cadena de consultorios dentales en apuros, en las afueras de la ciudad. Su gerente de operaciones había oído hablar de la Techcore a través de uno de nuestros primeros usuarios piloto y llamó después de que un susto de ransomware los dejara luchando por recuperar el acceso a la programación, la nómina y los portales de seguros. No necesitaban una presentación llamativa. Necesitaban un sistema que funcionara bajo presión. Pasé 2 semanas personalizando nuestro flujo de trabajo, simplificando la configuración, capacitando a personal aterrorizado y construyendo una secuencia de recuperación tan clara que incluso un gerente de oficina en pánico podría seguirla. Cuando el programa piloto terminó, firmaron un contrato remunerado para las 7 ubicaciones. Luego nos presentaron a otro dueño de negocio, luego a otro. Por primera vez, el crecimiento no era algo que tuviera que describir en futuro. Estaba sucediendo. Esa atracción cambió la calidad de cada conversación a mi alrededor. Los inversores que me habían descartado por ser demasiado práctica, comenzaron a llamar al producto disciplinado. Los asesores que una vez me habían empujado solo hacia el software ahora elogiaban el componente físico como un diferenciador. Un periodista que cubría tecnología resiliente para pequeñas empresas solicitó una entrevista. Casi dije que no porque la atención pública aún me tensaba los hombros. Pero Priya me recordó que esconderse para siempre no era una estrategia. Así que hice la entrevista con cuidado. Hablé de negocios desprotegidos, continuidad operativa y la creación de herramientas para las personas que las grandes empresas de seguridad ignoraban. No mencioné a mi familia. No mencioné el chat de grupo o las burlas o la mesa de la cena, donde las risas una vez me hicieron dudar de mi propio momento.
El artículo tuvo un rendimiento mejor de lo que cualquiera de nosotras esperaba. No se hizo viral en el sentido infantil, pero se extendió exactamente donde importaba. Los dueños de negocios lo compartieron. Un consultor de adquisiciones nos envió un correo electrónico. Un ex ejecutivo de una importante empresa de infraestructura solicitó una demostración. Luego, una semana después, recibí un mensaje de un director de desarrollo corporativo de una empresa de ciberseguridad que cotiza en bolsa llamada Archon Systems. Al principio pensé que era un correo electrónico de phishing. No lo era. Habían visto nuestros números de adopción a través de un asesor, habían leído el artículo, y querían discutir oportunidades de alineación estratégica. Me reí cuando leí esa frase, porque sonaba como el lenguaje que usa la gente cuando quiere comprarte sin decir adiós. La primera reunión con Archon cambió la textura de mi vida. Entendieron el problema y, lo que es más importante, porque nuestra solución importaba específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Su vicepresidente de producto hizo preguntas que nadie de mi familia podría haber entendido, incluso si hubieran querido. Resopla, su jefe de seguridad, elogió la elegancia de nuestro flujo de recuperación. Su equipo de desarrollo central quería acceso a la sala de datos. Cuando la llamada terminó, no celebré. Abrí mi portátil y empecé a limpiar documentos, revisar contratos, ajustar números y verificar cada rincón de la empresa. Ese mes, Ava me invitó a almorzar. Casi rechacé, pero la curiosidad ganó. Llegó con un abrigo crema, pidió algo decorativo y caro, y pasó 20 minutos hablando de una campaña de marca que lideraba, como si estuviera narrando un documental sobre sí misma. Luego se giró hacia mí y preguntó con una calidez brillante y falsa: ¿y qué tal va lo del pequeño dispositivo? Ahí estaba de nuevo el mismo instinto despectivo vestido con mejor tela. Dije, ocupada. Ella sonrió. Realmente admiro a la gente que puede dedicarse a pasatiempos con tanta energía. Solo me preocuparía desperdiciar mis mejores años en algo incierto. Revolví mi café y dije, yo también me preocuparía si la incertidumbre fuera lo más aterrador de mi vida. Ella no entendió la frase, pero yo sí. Las negociaciones con Archon se intensificaron en silencio. Querían diligencia debida, números, entrevistas con clientes, una hoja de ruta y una revisión legal. Todavía no era rica. Todavía me preocupaba. Pero para entonces, yo sabía algo que mi familia no. El mismo invento que habían tratado como un chiste estaba siendo discutido en salas de juntas por personas que medían el valor con apuestas reales. No se lo dije a nadie en casa. El silencio me había protegido una vez. Ahora me daba ventaja. Así que cuando mi madre me recordó la cena familiar programada para el domingo, casi me reí del momento. Mi última llamada de negociación era el lunes por la mañana. Dije que sí, porque a veces la vida organiza un escenario tan perfectamente que serías tonta si no subieras a él. Para cuando llegué a casa de mis padres ese domingo por la noche, Archon ya había enviado una hoja de términos casi final. Nada estaba firmado todavía, y yo era demasiado cautelosa para celebrar antes de tiempo. Pero el futuro había tomado una forma que casi podía tocar. Esto no era solo una conversación de inversión. Era una discusión de adquisición completa con términos de retención, planes de transición, estrategia de integración de productos y un número tan grande que habría sonado ficticio para la versión de mí que una vez lloró en un estacionamiento subterráneo, después de que le dijeran que su empresa era demasiado pequeña para importar. Priya lo sabía. Nuestro abogado lo sabía. Mi contable lo sabía. Mi familia no. Traje una botella de vino y una cara tan tranquila que incluso a mí me sorprendió. Mi madre me abrazó. Mi padre preguntó si el trabajo seguía ocupado. Y Ava ya estaba sentada a la mesa, con un suéter negro ajustado, luciendo exactamente como alguien que nunca había dudado del resultado de ninguna frase que hubiera comenzado. Tyler se sentó a su lado con la sonrisa floja de un hombre que siempre esperaba que el entretenimiento apareciera sin costo. Tomé asiento. Se sirvió la sopa. La conversación divagó desde los precios del alquiler hasta el ascenso de alguien. Durante unos minutos casi se sintió ordinario. Entonces mi padre, tratando de ser solidario a su torpe manera,
mencionó que había visto un artículo sobre ciberseguridad para pequeñas empresas y pensó que quizás tenía algo que ver con lo que yo estaba construyendo. Eso fue todo lo que hizo falta. Ava sonrió mientras comía su sopa antes de mirarme. ¿Oh, todavía estamos con eso? Preguntó a la ligera. Tyler resopló. Mi tía se rió por lo bajo. No dije nada. Ava continuó, porque la gente como ella oye el silencio y lo confunde con debilidad. Nora, en serio, nadie va a comprar tu ridículo invento. Deja de avergonzarte y quédate con tu trabajo de oficina. Tyler se recostó y añadió, sí, guarda la fantasía de inventora para la gente que te cree. S.H. La mesa reaccionó con esa horrible media risa que la gente usa cuando la crueldad llega disfrazada de humor. Y nadie quiere ser el primer cobarde en llamarlo por su nombre. Seguí comiendo mi sopa. Ese detalle importa, porque la gente imagina la venganza como una explosión. A veces lo es, a veces es una mujer levantando su cuchara con mano firme, porque sabe que las próximas 24 horas van a reorganizar el significado de todo lo que se dice a su alrededor. Mi madre le dio a Ava una mirada de advertencia, pero no lo suficientemente fuerte. Mi padre les dijo a todos que se relajaran. Tyler murmuró que estaba bromeando. Ava se encogió de hombros como la parte lesionada, luego se inclinó hacia mí y dijo, estoy tratando de salvarte de convertirte en una de esas personas que confunden la ilusión con la determinación. Dejé la cuchara y la miré por completo. No necesitas salvarme, dije. Y realmente no deberías asumir que sabes lo que está pasando en mi vida, solo porque dejé de explicártelo. Tyler puso los ojos en blanco. Ava volvió a sonreír, pero los bordes se habían tensado. Bien, dijo. Entonces explícalo. ¿Tu genio artilugio ya ha generado dinero? La habitación se quedó en silencio. Todos querían la respuesta, no porque les importara, sino porque querían la comodidad de una jerarquía simple restaurada. Gente estable por encima de soñadores, trabajos asalariados por encima del riesgo, Ava por encima de mí. Podría haberles hablado de los contratos, las negociaciones, los abogados revisando los términos de adquisición todo el fin de semana, mientras ellos decidían si mi vida contaba como lo suficientemente adulta para ellos. En cambio, tomé un sorbo de agua y dije, lo sabrás pronto. Tyler se rió de nuevo más fuerte esta vez, y Ava negó con la cabeza, como si yo estuviera demostrando su punto. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado. Cuando me iba, Ava me siguió al pasillo con el pretexto de ayudarme con el abrigo. Luego bajó la voz. ¿Sabes cuál es tu problema? Dijo. Prefieres ser incomprendida a ser ordinaria. Es agotador. Me puse el abrigo, cogí mi bolso y dije, no, mi problema solía ser pensar que les debía explicaciones a las personas empeñadas en malinterpretarme. Luego salí. A las 8:12 de la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que terminara mi café. Era nuestro abogado. La Junta había aprobado los términos revisados. Firmamos los documentos finales a última hora de la mañana. A la 1:47 de la tarde, Archon emitió el comunicado de prensa. A las 2:28 de la tarde, un medio de negocios publicó el titular: Archon Systems adquiere la startup de seguridad para pequeñas empresas Lazcore en un movimiento de expansión estratégica. A las 3:10 de la tarde, un reportero nacional de tecnología publicó un seguimiento, describiéndome como la fundadora de una plataforma de continuidad de seguridad, pasada por alto pero altamente efectiva. Mi teléfono explotó tan violentamente que dejó de sentirse como un dispositivo y comenzó a sentirse como un fenómeno meteorológico. La primera llamada vino de mi madre. La dejé sonar. Luego mi padre. Luego Ava. Luego Tyler. Luego primos que no me habían hablado en meses. Luego 2 excompañeros de trabajo. Luego Ava de nuevo. Los mensajes de texto se acumularon tan rápido que se mezclaron. Esto es real. Llámame ahora mismo. Dios mío, Nora. ¿Por qué no nos lo dijiste? Orgullosa de ti. Podemos hablar. Luego llegó el más ridículo de todos, de Tyler. Siempre supe que eras inteligente. Me reí a carcajadas sola en mi apartamento. Llamé a Priya primero.
Gritamos, lloramos y luego pasamos directamente al modo logística, porque eso es lo que hacen los constructores cuando un milagro finalmente llega, envuelto en contratos y atención de la prensa. Había reuniones de transición que preparar, comunicaciones para empleados que finalizar y una declaración del fundador que aprobar. Archon quería que me mantuvieran por un periodo de varios años para liderar la división de resiliencia para pequeñas empresas que estaban construyendo alrededor de la TechCore. El número adjunto al acuerdo era suficiente para cambiar mi vida, la vida de Priya, e incluso la vida de mis padres, si alguna vez decidía ayudarlos. Pero el dinero no fue lo más extraño de esa tarde. Lo más extraño fue ver cómo las mismas personas que habían usado la incertidumbre en mi contra, de repente trataban mi privacidad como una traición. No les dolía que me hubieran herido. Estaban molestos porque habían perdido la oportunidad de estar cerca del éxito, antes de que éste se volviera innegable. Por la tarde la historia había saltado de los círculos tecnológicos a los feeds sociales locales. Porque un escritor de negocios incluyó una cita de una entrevista anterior donde yo dije: los dueños de pequeñas empresas merecen herramientas construidas con respeto, no con condescendencia. Esa cita se compartió por todas partes. Alguien de mi familia extendida debió de haber conectado los puntos entre ese artículo y la cena del domingo, porque los rumores comenzaron a moverse rápido. A las 7:16 de la tarde Ava envió un mensaje: creo que deberíamos hablar antes de que la gente empiece a interpretar las cosas mal. Lo leí 2 veces y casi admiré el reflejo. Incluso entonces, su primer instinto no fue la disculpa. Fue el control narrativo. No respondí. Al día siguiente mi madre me pidió que fuera a casa porque las cosas se habían puesto tensas. Consideré negarme, pero había pasado demasiados años evitando la confrontación, con la esperanza de que el éxito mismo lo arreglaría todo. El éxito no arregla nada. Revela el carácter bajo una mejor iluminación. Así que fui. Todos estaban allí, excepto algunos parientes lejanos. Mi madre parecía ansiosa. Mi padre parecía avergonzado. Tyler no me miraba a los ojos. Ava estaba de pie junto a la isla de la cocina, con los brazos cruzados, compuesta de esa manera frágil que la gente adopta cuando ha practicado varias versiones de inocencia y aún no ha elegido una. Nadie habló primero, así que yo lo hice. Todos ustedes tuvieron mucho que decir el domingo, dije. Ahora parece un buen momento para continuar. Mi madre inmediatamente trató de suavizar las cosas. Cariño, todos estaban sorprendidos. Asentí. Sí, eso suele pasar cuando la gente confunde el silencio con el fracaso. Mi padre comenzó a disculparse en fragmentos, diciendo que debería haber cortado la conversación y que estaba orgulloso de mí. Creí parte de eso. Era un hombre cauteloso, no malicioso. Mi madre lloró antes de terminar su primera frase. No fui cruel con ellos. Me habían fallado más por miedo que por desprecio, y esas son heridas diferentes. Tyler lo intentó después. Me dio la disculpa más débil posible. Estaba bromeando y ya sabes cómo soy. Lo miré y dije: exactamente. Sé cómo eres. Ese es el problema. Se sonrojó y no dijo nada más. Luego Ava intervino, no porque fuera valiente, sino porque no podía tolerar perder el control de la situación. Creo que todo el mundo está siendo dramático, dijo. Sí, fui dura, pero no sabía que estaba ocurriendo una adquisición secreta. Hiciste que sonara como si estuvieras jugueteando con un proyecto secundario durante años. Sostuve su mirada, porque cada vez que compartía el progreso, tú lo tratabas como teatro. Ella exhaló bruscamente. Eso no es justo. Casi sonreí. No, lo que no era justo era burlarse de mí delante de la familia, porque asumiste que nunca sería lo suficientemente importante como para que tus palabras importaran. Abrió la boca, la cerró, luego cambió de estrategia. Estaba tratando de empujarte a ser realista. Ahí estaba. El disfraz moral que la gente se pone después de que el desprecio deja de funcionar. Dije: no, estabas tratando de mantenerme en una versión de mí misma que te hacía sentir cómoda. Toda la habitación se quedó en silencio. Se veía aturdida, luego enojada, luego brevemente asustada. Continué antes de que nadie pudiera interrumpir. No solo dudaste de mí, Ava.
Disfrutaste haciéndolo públicamente. Te gustaba ser la persona que definía lo que era serio y lo que era vergonzoso. Y ahora que la gente sabe que te equivocaste, quieres reescribir el papel que desempeñaste. Mi madre susurró mi nombre como si yo estuviera yendo demasiado lejos. No lo estaba. Finalmente estaba yendo exactamente lo suficientemente lejos. Ava dijo, ¿y qué? ¿Ahora vas a castigarme para siempre porque te hiciste rica? Esa frase me lo dijo todo. En su mente la ofensa no fue la humillación o los años de desprecio. La ofensa era que ahora tenía suficiente éxito visible como para que su comportamiento pareciera feo a otras personas. Dije, esto no es por dinero. Es por respeto. Y tú solo viniste a buscar el mío después del comunicado de prensa. Tyler cometió el error de hablar desde la esquina. ¿Podemos todos simplemente seguir adelante? Me giré hacia él. Puedes superar las cosas que te parecieron divertidas. Yo estoy superando a las personas que me querían pequeña. Esa fue la primera vez que Ava realmente perdió la compostura. Su rostro se tensó y dijo, siempre pensaste que eras mejor que nosotros. Respondí, no, simplemente dejé de aceptar un trato que dependía de que yo pretendiera ser menos. No grité. No la insulté. Hice algo mucho más imperdonable para gente como Ava. Hablé claramente con testigos y sin pedir permiso para mi propia versión de los hechos. Luego les dije a mis padres que los amaba, que hablaría con ellos por separado y que necesitaba distancia de todos los demás. Me fui antes de que alguien pudiera convertir la conversación en una actuación diseñada para proteger a la persona más avergonzada de la habitación. Esa noche una publicación de negocios más grande lanzó un reportaje sobre la adquisición. Mi foto de fundadora estaba en la página de inicio. La frase adquisición por 8 cifras apareció en suficientes lugares como para que la historia se convirtiera en chismorreo del vecindario por la mañana. Un antiguo compañero de clase me envió una captura de pantalla de los comentarios de Ava en redes sociales, llenándose de felicitaciones pasivo-agresivas de personas que claramente sabían lo que había pasado. Un comentario decía, ¿es esta la misma hermana que dijiste que necesitaba un trabajo real? Otro decía, supongo que el invento no era ridículo después de todo. No disfruté leyéndolos no porque fueran falsos, sino porque la humillación tiene un olor agrio, incluso cuando recae sobre alguien que una vez te la entregó libremente. No necesitaba que Internet castigara a Ava por mí. La verdad ya había hecho suficiente. En las semanas siguientes, mi vida cambió de todas las maneras visibles y de una manera invisible que importaba aún más. Primero, lo visible. Archon cerró la adquisición. Priya y yo hicimos la transición del equipo, y yo comencé a liderar la integración de la TechCore en una plataforma de seguridad para pequeñas empresas mucho más grande. El contrato de alquiler de mi apartamento ya no era una fuente de pánico silencioso. Pagué deudas que había cargado como una vergüenza privada. Pasé de la supervivencia a la elección. Ayudé a mis padres a reparar parte de su techo sin hacer un discurso al respecto. Porque el amor no necesita audiencia cuando es real. Gente de la industria que antes me había ignorado ahora me pedía mi opinión, en salas llenas de personas con títulos más largos que el mío. Los reporteros querían lecciones de fundadores. Los podcasts querían la versión de éxito de la noche a la mañana. Rechacé esa frase cada vez. Nada de lo que sucedió fue de la noche a la mañana. Fueron años de ser subestimada, seguidos de una corrección pública. El cambio invisible fue más simple y más difícil. Dejé de sentirme explicable. Durante la mayor parte de mi vida, había llevado la necesidad de traducirme a algo más aceptable antes de hablar. Suavizaba la ambición para que no sonara arrogante. Restaba importancia al progreso para no invitar a la envidia. Me reía de las bromas despectivas para no parecer sensible. Hice que mi propio trabajo sonara más pequeño, porque estaba tratando de ganarme la comodidad de personas que pensaban que la comodidad importaba más que la verdad. Después de la adquisición, ese reflejo comenzó a morir. No porque el éxito lo cure todo, sino porque una vez que has visto lo que sucede cuando el mundo valida lo que tu espíritu ya sabía, se vuelve más difícil seguir ofreciéndote para la distorsión. Ava llamó 3 veces durante el mes siguiente. Respondí al tercer intento porque creía en los límites, no en los juegos.
Sonaba cautelosa, lo que en ella era el equivalente verbal de caminar sobre hielo delgado con tacones de diseñador. Dijo que había estado pensando mucho. Dijo que no se había dado cuenta de lo despectiva que había sonado a lo largo de los años. Dijo que ver a extraños discutir nuestra dinámica familiar en línea había sido humillante. Noté que dijo humillante antes de hiriente. Eso importaba. Luego se disculpó y esta vez se acercó más a la realidad. No perfecto, no noble, pero lo suficientemente real como para que creyera que finalmente había entendido que la inteligencia sin amabilidad se convierte en crueldad muy rápidamente dentro de una familia. Le agradecí que lo dijera. No me apresuré a consolarla. El perdón no es lo mismo que la restauración inmediata. Tyler nunca se disculpó realmente. Envió una cesta de regalo con una nota que decía, sin resentimientos. Orgulloso de ti, prima. Doné los aperitivos y trituré la tarjeta al día siguiente. Mis padres, para su crédito, cambiaron más de lo que esperaba. Mi padre comenzó a hacer preguntas reales sobre el producto en lugar de recurrir a la cautela. Mi madre admitió que el miedo la había hecho proteger la imagen de estabilidad, a costa de realmente apoyarme. Tuvimos largas conversaciones que no borraron el pasado, pero hicieron posible la honestidad sin actuaciones. Unos meses después, fui invitada a hablar en un evento para fundadoras que construyen en mercados pasados por alto. Casi rechacé, que no tenía interés en convertir mi dolor en inspiración de marca. Pero luego pensé en la versión de mí misma de pie junto al fregadero de mis padres, preguntándome si las burlas de la gente que amaba significaban que estaba delirando. Así que subí al escenario. Dije la verdad. Dije que la duda de los extraños es manejable, porque no tiene raíces en tu sistema nervioso. La duda de la familia es diferente. Se cuela con viejos recuerdos. Usa tu nombre de infancia. Toma prestado el tono de personas en las que una vez confiaste para interpretar la realidad por ti. Y si no tienes cuidado, empezarás a confundir su comodidad con tu destino. Dije que el éxito es útil, pero la claridad es mejor. Que la privacidad puede ser una estrategia. Que no todo sueño necesita ser compartido antes de ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la inseguridad de otra persona. Dije que algunas de las personas que te aplaudan más tarde serán las mismas personas que se rieron antes, y no les debes asientos en primera fila para tu transformación. La habitación se quedó en silencio como suelen hacerlo las buenas habitaciones, cuando la verdad aterriza limpiamente. Después de la charla, una joven fundadora se me acercó con lágrimas en los ojos y dijo, pensé que era débil porque me importaba lo que pensaba mi familia. Le dije, que te importe no te hace débil. Construir de todas formas es lo que te hace peligrosa para las personas equivocadas. Ella se rió, luego lloró más fuerte, y yo la abracé. En cuanto a Ava, nuestra relación es diferente ahora, más cuidadosa, menos automática, quizás más sana, porque finalmente es honesta. Ella ya no puede burlarse de lo que no entiende y llamarlo realismo. Yo no ofrezco mis sueños para ser medidos por su estado de ánimo. Así eran las consecuencias en mi vida. No destrucción, no gritos, solo un cambio limpio en el acceso, un fin permanente al antiguo acuerdo, donde ella podía menospreciarme y aún esperar cercanía, como si el respeto fuera opcional entre hermanas. Y esa es la parte de la que la gente rara vez habla cuando imagina la venganza. La forma más profunda de esta no es ver sufrir a alguien. Es verlos darse cuenta de que ya no tienen el poder de narrarte. Mi hermana se rió de mi invento durante la cena. A la tarde siguiente la adquisición estaba en las noticias, y toda la familia miraba sus teléfonos, tratando de entender cómo la persona que habían tratado como una advertencia se había convertido en el titular. Pero el verdadero final no fue el dinero, la prensa, ni siquiera la disculpa. Fue el momento en que comprendí que había construido algo más grande que una empresa. Había construido una vida que ya no necesitaba permiso de personas empeñadas en malinterpretarla.